Quisiera ahora que hablemos un poquito, si no avanzo. Para mí podrías avanzar un poquito más. Lento avanzo, con mi báculo indeciso, dice Borges, ¿no? En Poema de los Dones. Bueno, la ocurrencia transferencial, entonces, se produce como una manifestación sintomática en la escena del análisis. Y el analista se ve con esa situación que además el dispositivo produce, ¿no? El dispositivo produce efectos transferenciales, o sea, que en algún momento haya esos desencuentros, que pueden ser en este caso una llegada tarde, otras veces un sueño de transferencia, otras veces eh, un, un pequeño desajuste, ¿no? Como un lapsus en la entrada, algo que es un pequeño síntoma de la cotidianeidad de la consulta. No es solamente la ocurrencia transferencial, aunque se incluye las manifestaciones más pasionales del amor de la transferencia, sino también estos pequeños síntomas que el analizante presenta en la escena del análisis. También, por ejemplo, podría ser una excesiva posición de servilismo en relación al analista, ¿no? O una excesiva confianza, o una posición determinada respecto de cómo tiene que brindar sus servicios, digamos, algo que produzca una manifestación en la dinámica de la transferencia. Todo eso está incluido dentro del campo de la ocurrencia transferencial. Pero, ¿por qué es ocurrencia transferencial? Yo digo que una ocurrencia transferencial es una ocurrencia dentro del esquema más grande. O sea, una OT es una OT en la medida en que hace lo que yo llamo ARP, OTS, ARPOT. En la medida en que una OT hace el recorrido del esquema, uno puede decir, ah, es una ocurrencia transferencial, porque si algo pasa en la escena del análisis, pero no lleva a un síntoma cotidiano, ni a un recuerdo infantil, ¿no? Ni una usualidad en la posición subjetiva ante determinadas cuestiones de la realidad, ¿no? Si no hace sistema entre los tres nodos, entre la agencia representante de pulsión, la ocurrencia transferencial y el síntoma, eso que pasó no es un fenómeno analizable. O sea, un fenómeno analizable, digo yo, es lo que produce este esquema, es lo que se atiene a un esquema de remisión alusiva. Si no hace eso, uno no puede intervenir sobre eso a través de la interpretación y su virtud alusiva, porque si algo pasa y no alude a nada, y no te dice el paciente, no, sí, la verdad es que ¿eh? Yo tengo vergüenza, ¿eh? Además, eso de salir en la foto me cuesta, porque me da mucha vergüenza, inclusive cuando voy a bailar, no puedo ni hablar en los seminarios, fíjese, tengo una idea, una pregunta hace rato, y no la puedo decir, me da vergüenza. Ese síntoma, sí, la ocurrencia transferencial no reenvía ese síntoma a la vida cotidiana, y además no nos reenvía al síntoma primario de la enfermedad, que probablemente tenga mucho que ver con la vergüenza, en este caso además es así. Si no produce ese esquema de remisión en tres nodos, no es una ocurrencia transferencial. Y yo digo que una ocurrencia transferencial es el material privilegiado del análisis, porque justamente vos podés tomar eso, producirlo en una viñeta y comunicárselo a un compañero. Che, pasó esta o te.
En la medida en que vos tenés ese esquema, que digo, es el esquema que se me figuró a mí, habrá miles, digamos, de modos de cernir una unidad de análisis. A mí se me ocurre esta, ¿no? Que está vinculada con la noción de transferencia en Freud, y además con esta cuestión de la práctica y el cómo. Entonces, esa OT es una unidad de análisis para mí para poder trabajar con la transferencia. Muchos hacen así porque ya me vienen escuchando hace rato. Y otros hacen así porque es la primera vez que me escuchan. Bueno, la cuestión es que inclusive esta ocurrencia transferencial, esa noción, a mí me interesa no solamente a los fines de la investigación, sino porque además pienso yo que puede servir como para trabajar con los fenómenos transferenciales, porque, por decirlo de alguna manera, ya la indicación de que una ocurrencia transferencial se vincula con el síntoma y con la escisión subjetiva que se manifiesta en el complejo inconsciente, el conflicto entre hacerse ver y la fantasía de que nadie va a recordar su presencia, nadie va a notar el peso de mi ausencia, ese conflicto subjetivo, ¿no? Está manifestado en un lugar, ya, en una escena, y si uno entiende esa cadena de remisión, el fenómeno transferencial se analiza. Una cosa es interpretar la transferencia y decir, usted está haciéndome esto porque me pone en el lugar de su padre y a ver si yo me olvido de usted, ¿no? Una relación dual. Y otra cosa es decir, esto te pasa en el análisis porque es el síntoma que vos tenés en la vida cotidiana y eso guarda relación con un síntoma muy primario en vos, que es esa vergüenza totalmente irracional. Ya el esquema de la ocurrencia transferencial permite analizar el obstáculo transferencial, ¿no? Cuando Freud dice, lo importante radica en el manejo de la transferencia. El manejo de la transferencia no es decirle al paciente, usted no tiene que hacer más esto. Uno no trabaja por imposición, sino que trabaja en función de hacer producir un material que analice lo que se jugó en ese momento con el analista. Entonces, sí, una cosa que se jugó con el analista, llegarle tarde, por ejemplo, guarda relación, hace ese camino de remisión que yo pongo en el ARPOS, ¿sí? Ustedes lo pueden llamar como quieran. Si eso sigue la alusión, ¿no? Si la ocurrencia transferencial va a síntoma y de síntoma a agencia representante de pulsión, si se produce eso, entonces la situación transferencial se desinfla, ya no es más eso de que me llegó tarde, no tiene nada que ver con eso, inclusive. Y eso analiza la transferencia sin interpretarla, ¿no? Eso para mí es una herramienta fundamental que nos aporta la ocurrencia transferencial. Tengo una pizarrita más que por ahí puede mostrar las líneas de remisión de una manera más interesante, más precisa, más simbólica, porque la imaginarización del mapa, que es hermoso, a veces no deja ver la estructura simbólica, ¿no? Que hay. No sé si se ve. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, acá tienen el esquema ARPODS con los datos, digamos, con los datos ya con la letra que va surgiendo del material, ¿no?